Empezamos con consejos legales por el librito con nuestro querido Juan Miguel Castillo, abogado, magíster en Derecho y Negocios Internacionales. Y hoy viene con un tema muy, muy importante. Adelante, el Legal CPR. Es una continuación del tema El 2.0, ¿eh? 2.0, sí. Wow, 2 lunes seguidos. Se van a cansar de mí. No, tus fans en YouTube no se cansan. Ay, bueno, gracias. Bueno, señores, para dar continuidad, breve repaso. La semana pasada yo vine y hablé un poquito sobre la situación del mercado inmobiliario, de bienes raíces, cómo han aumentado los precios, algunas publicaciones, estadísticas. Saben que están caros los inmuebles y ha habido un aumento muy acelerado en estos años. Perfecto. Y también se habló un poquito del ejemplo de IndySark, de la empresa de Emanuel Rivera Ledesma, con los reportajes que se han hecho últimamente, Nuria, Yulisa. Sí, sí. Y ahí fue que nos quedamos. Y ustedes saben que, obviamente... que dicho sea de paso, vi ahí que había un paquete de gente en IndySark tratando de que le pagaran su dinero y estaban vociferando ahí que era el dinero, porque recuerda que el lunes anterior tú habías dicho como que ellos habían dicho Jesucristo. Ellos habían establecido que le iban a pagar el dinero, que solo tenían que pasar y como que... Y que lo están poniendo a firmar un documento. Un documento para... Sí. una manera de dilatar de el hecho, asunto. los videos están en internet para que lo busquen. Dice la noticia que eran como 25 personas que fueron a reclamar allá a la empresa. Entonces, ahí fue que nos quedamos hablando sobre ese caso. Entonces, quedamos que hoy vamos a continuar, pero sobre la parte de cómo manejar el conflicto a nivel procesal. La parte civil, la parte penal, si hay una posible alternativa administrativa pro consumidor. Entonces, vamos a hablar de todo eso para que ustedes sepan cuáles son las alternativas. Ojo, lo que vamos a hablar aquí no le aplica solamente al caso de IndySark. Yo estoy hablando que eso aplica para cualquier caso de incumplimiento contractual, ¿ok? Entonces... Exacto. Yo voy a, por ejemplo, a comprar en plano. Perfecto. Vamos a empezar por ahí. Si yo voy a comprar en plano, voy, hago mi contrato de que voy a pagar tanto mensual hasta que se termine la construcción, claro, y después comienzo a pagar otro monto. Perfecto. Ese caso prototípico, vamos a empezar con las alternativas judiciales civiles. Vamos a empezar por ahí. Entonces, señores, cuando se hablan de un proceso civil, en base al Código Civil, en base al contrato suscrito entre las partes, es un proceso en el cual usted puede tener por intención producir quizás una terminación contractual o una ejecución de contrato. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias. Por ejemplo, si tú tienes un tema que te quieren aumentar unilateralmente el precio pagado porque hubo aumento de los materiales de construcción, como hablamos, o que se está retrasando un mes, 6 meses, hasta 2 años una obra, no te han entregado por ese retraso. Entonces, una alternativa que tú tienes disponible es la demanda en resolución de contrato. Eso es un proceso civil en el cual, de acuerdo al Código Civil, tú puedes promover la terminación del contrato por la vía judicial para que un juez produzca la terminación por incumplimiento. La resolución se puede producir de forma convencional por acuerdo de las dos partes. Por ejemplo, yo firmé con Marola. O sea, Marola, mira, tú estás incumpliendo, vamos a firmar ahora un documento de terminación, quizá establecer una compensación en ese documento, pero no hay que ir a un tribunal para eso, sino que nos pusimos de acuerdo, tú firmas, yo firmo, y ya ahí hacemos una terminación contractual plenamente voluntaria. ¿Y te devuelven tu dinero? El sí, que tú invertiste. Y quizá con alguna penalidad, porque depende de quién haya incumplido también. Por ejemplo, si yo como comprador me eché para atrás a último minuto y hay unas cláusulas penales, claro, las cláusulas penales, para que ustedes sepan, son como especie de castigos. Tiene un carácter combinatorio para tratar de desincentivar que la persona incurra en incumplimiento o que pretenda terminar el contrato por sí solo. Unas cláusulas normales son desde un 5% de penalidad hasta un 15%. Es raro penalidades más altas de ahí. Las hay, pero son raras y yo no recomiendo firmarlas. Entonces, en ese caso, pactado por ahí y no pasa absolutamente nada. Tú me devuelves el dinero, te quedas con la propiedad, cualquier suma indemnizatoria a título de cláusula de penalidad y perfecto. Si tú no quieres firmar, nos vamos a un tribunal para un proceso en demanda de resolución de contrato. En este caso, el proceso de resolución judicial lo que tiene por objetivo es colocar las cosas como se encontraban antes de contratar. Y obviamente el juez va a ponderar ahí si hay lugar a daños y perjuicios y obviamente tiene que ver también el nivel de la gravedad del incumplimiento. Una cosa es un incumplimiento de un aspecto accesorio del contrato. Mira, me entregaste algo en los pisos que no estaba contemplado. Sí, o sea,
Obviamente, resolver todo un contrato de compraventa importante por un detalle mínimo es posiblemente improcedente y se ha rechazado porque el incumplimiento tiene que ser grave, sumamente grave, para acarrear como consecuencia la terminación del contrato por resolución. Pero, por ejemplo, si yo firmé que iba a recibir un apartamento con piso de mármol y realmente lo que me ponen es cerámica, eso no es totalmente grave, porque un piso, o sea, no es lo mismo el valor. Mira, va a tener que argumentar muy bien en la instancia para tú poder resolver ese contrato por eso, porque, mira, lo que se llaman, digamos, obligaciones principales son la causa misma del contrato. Yo te pago un dinero, tú me traes un apartamento. Eso es principal. Todo lo demás es accesorio. Okay. Lo que pasa es que hay que ver, obviamente, la reincidencia de los incumplimientos, qué tan graves son, qué tanto perjuicio me está causando. Sí, pero tú haces una cosa, Juan, eso es grave. Porque si yo te doy a ti $1,000,000 por un apartamento que tiene mármol, claro, eso yo estoy pagando un valor, yo estoy un privilegio, o sea, unos materiales en mármol. Ahora, si tú me pones un papel de construcción, o sea, para ponerte algo bien exagerado, y tú me estás cobrando $1,000,000, viejo, o sea, tú me estás poniendo papel de construcción, no mármol. Entonces, claro, eso debería ser penado full. Sí, porque la pregunta del millón porque si no, no me costaría $1,000,000, me costaría $100. Claro, pero como el ejemplo que estamos usando aquí es sobre resolución de contrato, es, bueno, si a mí me están entregando un apartamento con un piso de una calidad inferior a la que yo contraté, una alternativa quizás es resolver el contrato y es acabarlo ahí mismo. Y lo otro es una compensación económica también, una rebaja del precio, claro, por ejemplo. Pero obviamente eso tiene que ver con otro tipo de pretensión de las partes en un proceso. Porque lo que yo estoy hablando ahora es la resolución. La resolución es poner fin al contrato y claro, ya. Entonces, algo interesante de los incumplimientos de los contratos y es que hay un principio, se llama principio de inejecución de las obligaciones. ¿El qué? Principio de inejecución de las obligaciones. En ¿Cómo latín, ustedes aprenden todo eso, señor? Quiero oírlo en latín. Sí. Non ad impleti contractus. Oh, gracias. Significa que usted puede suspender provisionalmente el cumplimiento de una obligación suya cuando su contratante no está cumpliendo con una obligación recíproca de él. Por ejemplo, la persona no te está entregando el apartamento o la casa en el plazo que establece el contrato, entonces, pero tú también estarías quizás legitimado, si el contrato lo permite, obviamente, hay que ver el contrato, quizás a paralizar la entrega de un pago. ¿Me entiendes? Obviamente, ahí vino una discusión de si los pagos son a fecha, a un término fijo. Tú vas a tener que pagar como quiera que sea, pero es una discusión que se puede tener en una relación civil contractual de si tú no me entregas, yo no te entrego. Eso se llama non ad impleti contractus. Significa que yo puedo dejar de cumplir hasta tanto tú decidas cumplirme. Non ad impleti clantrum. ¿Viste? Lo otro es las demandas en ejecución de contratos, otra alternativa que yo quería mencionar, y es cuando tú demandas en el tribunal no para poner fin al contrato, sino para obligar a tu co-contratante a cumplir. Demandas en cumplimientos o demandas en ejecución de contrato. Tú le pides al juez, ordénale a tal parte que se encuentra reticente a cumplir con el contrato, que lo ordene, y si no lo hace, obviamente puede haber alguna consecuencia de daños y perjuicios, y también unas medidas que puede ordenar el juez judicialmente para constreñir a una parte incumplidora, que se llaman las astreintes. Las astreintes son unas multas que se calculan en el tiempo, son unos montos que van a tener que pagar. Se le condena al pago de unas 30 de $10,000 por cada día de incumplimiento, por ejemplo. Y el monto de esas 30, el juez tiene plenos poderes para decidir cuál es el destino. Importante, las 30 no tienen un carácter reparador. Usted no va a recibir ese dinero. Eso no es indemnización. Eso no es reparación civil. Eso es un castigo al desafío de la parte de cumplir con el mandato del juez. Juanmi, pero sí, por ejemplo, estas personas que están reclamando a la constructora, sí, ¿quieren el dinero para atrás o quieren que le arreglen el contrato? O sea, ¿qué es lo que quieren y cómo ellos van a resolver ese problema? Mira, como tengo entendido que son múltiples demandantes, yo no tengo garantía de cuáles son las pretensiones de cada uno, pero yo me voy a basar un poquito en la información que yo tengo disponible en la noticia. Yo he visto en los videos personas reclamando que les devuelvan el dinero. En este caso sería una resolución contractual. Yo sé que hay gente que quiere consecuencias privativas de libertad, quiere que la persona caiga preso. En este caso el proceso no es civil, que es lo que estoy diciendo ahora, sería completamente penal mediante la imputación de un delito establecido en el Código Penal, que se conoce como estafa, que probablemente sería ese el aplicable. Habrán personas, puedo suponer, estoy suponiendo un poco ahora, que habrán personas que lo que quieren es que le entreguen el apartamento también.
sería esa persona. Entonces el proceso que deberían agotar es la demanda en cumplimiento del contrato. Entonces hay que ver cuál es el interés de cada parte, porque quizás la persona que ya ha avanzado una cantidad importante de dinero, voy a hacer un poco de hipótesis, ¿ok? O sea, que vaya conmigo. Quizás el que avanzó demasiado dinero, en este caso, quizá le convenga un proceso penal por el efecto de intimidación que tiene. Cuando tú te ves en una situación en la fiscalía y en las puertas de un proceso en la cual tú puedes terminar preso, eso tiene un efecto hasta psicológico. El nivel de presión que tú ejerces contra una persona con un proceso penal es más importante. Entonces, como tú has perdido quizás millones de pesos, te conviene agotar una alternativa más fuerte, como quien dice, más hostil, que es la vía penal. Habrán personas que habrán avanzado muy poco dinero, quizás no avanzaron, no sé, 300,000 pesos. En ese caso, esa gente lo que quiere quizás que le devuelvan el dinero, ¿te entiendes? Y si tú quieres que acabe con eso rápido te devuelvan, quizás la resolución contractual es la vía más idónea para evitar los tramos de un proceso penal. O sea, hay que ver qué es lo que pretende cada quien, cuál es el daño y obviamente ver también los contratos de cada persona, porque tampoco yo tengo garantía de que el contrato que firmaron con fulano de tal, con Juan Pérez, fue el mismo que firmaron con María. Pueden ser contratos con cláusulas distintas. Sé que son varios proyectos y en algunos casos algunos proyectos habrán iniciado y otros no habrán iniciado. Eso también hay que tomarlo en consideración. En todo caso, los daños y perjuicios es una alternativa que tú casi siempre tienes disponible. Tú puedes demandar en resolución de contrato, pero también solicitar la indemnización de daños y perjuicios al juez. En ciertos casos, y hay que construirlo muy bien en el expediente, en la instancia, tú puedes solicitar la ejecución del contrato más daños y perjuicios, pero eso es un poquito más difícil, porque te está diciendo, entrégame y aparte entrégame también un monto adicional. Hay que calcularlo muy bien. Por ejemplo, si ha habido algún daño adicional que pueda ser cuantificado o quizá un lucro cesante. Si yo compré, por ejemplo, para hacer un lucro cesante. Lucro cesante. Sí, son las ganancias dejadas de percibir en el futuro. Yo te compré, Marola, porque yo quiero poner un negocio ahí. Y yo voy a poner o un Airbnb o una tienda. Cada día que tú no me entregas a mí, es un día que yo dejo de producir porque tú no me estás entregando. Y eso es lucro cesante. O sea, tenemos, por un lado, daños emergentes, daños actuales que yo estoy percibiendo. Y por otro lado, lucro cesante, que es un poquito hacia el futuro. Daño emergente es pasado y lucro cesante es hacia el futuro. Hay una alternativa también que puede ser antes del inicio de un proceso judicial o ya habiendo iniciado el proceso judicial, que son los acuerdos transaccionales. En este caso, tú puedes ponerte de acuerdo con la persona. Mira, ya te demandé, estamos en tribunales, se designó una sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, creo que eso es Santo Domingo Este, ¿verdad? Me parece. Y ya se fijó audiencia para tal día. Pero vamos negociando en el camino. Es posible que antes de que se vaya a conocer el fondo y quede en estado de fallo el expediente, las partes se pongan de acuerdo. En ese caso, el acuerdo transaccional está regulado también en Código Civil y tiene por objetivo finalizar o evitar que surja un litigio. En este caso, tendría, digamos, quizás un efecto un poquito parecido a la resolución convencional, en el cual decimos, mira, ya no estamos matando a los tribunales, pero tú sabes qué, esto no va a salir muy caro a mí y a ti por la paz mental, por el costo de los abogados, por todo lo que implica. Tú sabes que vamos a dejar esto aquí y a establecer unas cláusulas de acuerdo transaccional, a la cual yo me comprometo a ya no accionar contra ti por esos incumplimientos. Hay reglas sobre eso porque quizás yo te compré más de un apartamento. Si yo te compré más de un apartamento, quizás pueden haber incumplimientos sobre 2 o 3 apartamentos. Quizá yo decido, porque eso lo he visto también, firmar un acuerdo transaccional sobre uno de los apartamentos, pero eso no tiene que afectar necesariamente el resto de los apartamentos. Por eso hay que hacerlo bien los contratos para ver cuál es el alcance, a cuáles incumplimientos se refiere y a cuáles objetos que nunca fueron entregados, por ejemplo. Ya en estos casos, ya para cerrar la parte de civil, que es una que creo que vale la pena ver, es la rescisión contractual. La rescisión contractual es una forma de anulación del contrato, normalmente interpuesta por causa de vicios de consentimiento, que no hubo consentimiento, que hubo error, que hubo dolo. En este caso no me parece que sea, digamos, lo que se está discutiendo. Tiene por objetivo anular el acuerdo porque hay un vicio que afecta su validez, ¿verdad?
Y la última alternativa, que depende del contrato, son las resiliaciones. Se le llama comúnmente la resiliación contractual a una forma de terminación del contrato de forma unilateral. O sea, que yo tengo una cláusula que dice la parte A, eso es que, vamos a ver, Elliot, la parte A, tiene el derecho de unilateralmente disponer la resiliación del contrato con tales consecuencias. Una serie de cláusulas que dice, ok, ¿qué pasa si Elliot decide poner fin sin tener que pasar por un tribunal? Quizá hay cláusulas penales, quizás no las hay. Claro, eso es una atribución un poquito exorbitante, que hay que manejarla con cuidado en la redacción de los contratos, porque es una parte que puede resiliar de forma impune en cualquier momento. Son poderes un poquito desiguales en relación con la otra parte. Bueno, Juan, hemos llegado al final. Tú vas a tener que tener un segmento de 40 minutos solo para ti. Dios mío, me faltaron 2 cosas más. Yo no puedo creerlo. Sí, te faltaron 2 cosas más. Pero por favor, danos tus redes sociales, teléfonos y cualquier pregunta que cualquier persona tenga en cuanto a este tema, pues te la puedo hacer claro directamente. Que sí. Me pueden buscar en Instagram como @legalcpr. En una siguiente entrega, si seguimos tocando el tema, la gente va a pensar que yo soy abogado inmobiliario, pero bueno, está bien, no pasa nada. Hablaremos entonces de las estafas, que ya es la parte penal, y de si es posible agotar una reclamación en proconsumidor. Esas son las 2 cosas que me faltaron, que quizá más adelante podemos tratarlo. Perfecto, señores. Vamos a una pausa y retornamos en El Paraíso.